Melisandro, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. No, un gusto, don Jorge, y un honor estar a la par tuya aquí en el Sí, programa. muchas gracias. Y para que hablemos un poco de la problemática de vivienda en Costa Rica, qué está sucediendo. Eh, yo veo el fenómeno de, primero, cada vez la gente vive en espacios más pequeños, ¿verdad? Claro, Ahora mucho la torre, vertical, mucha torre, los costos son muy altos. así es, Para la clase media o baja es complicadísimo. totalmente. Clase media alta, más o menos. La clase alta, pues hay barrios, ahí ya siempre tiene posibilidades. Mucha gente está alquilando, ya no se vale, porque hay nuevas formas de pensar distintos, ¿verdad? Generaciones, Generacionalmente, así es. la X, la Y, la Z, todo el cuento este. Pero los muchachos ahora primero no tienen tantos hijos, ¿verdad? Cada vez disminuye más la población. Ya estamos en tres miembros por hogar en vivienda. Y, eh, y ahora son los perros los que están El ocupando sustituto, el, un campo importante. Entonces, los gimnasios, en fin, hay un montón de amenidades que le encanta a la gente y cada vez es más difícil el transporte, ¿verdad? sí. Movilizarse en este país es algo espantoso. Pero bueno, conversemos. Mira, ahí Jorge, estás tocando temas que tienen que ver precisamente con el cambio generacional y ubiquemos un poco los contextos en los cuales tuvimos una explosión muy fuerte de vivienda en Costa Rica en los años 50, 60, 70, incluso hasta 80. Y ahí jugó un papel muy importante el Estado, ¿verdad? Con programas públicos, con el INBU y después el sistema financiero para la vivienda. Y el Entonces, Bambi. y el BAMBI, claro. Entonces, una de las consecuencias que hoy tenemos cuando vemos ciertas estadísticas, por ejemplo, es que la tenencia de vivienda propia, ¿ah? Gente que ya tiene la vivienda cancelada completamente, tenemos índices actuales, con el informe que acabamos de sacar nosotros en el CENFI, de 66% del total del parque habitacional. Tenemos indicadores de tenencia habitacional en vivienda propia que superan a México, a Chile, a Colombia, a España y a muchos países. Lo cual es bueno, pero tocaste también un tema muy importante, la parte generacional. Entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad? Bueno, que precisamente con el tema laboral, la gente en el pasado compraba la casa porque la casa estaba en la zona donde trabajaba. Hoy no. Entonces, uno de los temas que estamos viendo precisamente es que tenemos una aceleración y sobre todo incluso después de la pandemia de la vivienda alquilada. El porcentaje que hoy representa en el parque habitacional de Costa Rica la vivienda alquilada ya está en cerca de un 20%. Eso a nivel nacional. Si lo descremas a nivel de urbano y rural, en el área urbana tenemos vivienda alquilada casi de un 23%. Cuando vamos a hacer un análisis de quiénes son los que poseen más vivienda alquilada desde el punto de vista de edad, tenemos dos grupos. Los jóvenes, que en la metodología que nosotros usamos con datos del INEC, son gente menor de 30 años, de 39 años, perdón. Ahí tenemos un 42% del parque habitacional en alquiler. Y los que siguen son los que están de 40 a 50. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la vivienda alquilada? Que hay que también entenderlo. No es que todo el mundo quiera vivir en vivienda alquilada. Ahí sale un fenómeno que nosotros en el campo de la vivienda llamamos que no se está generando lo que se denomina a nivel europeo vivienda asequible. Es decir, el mercado está generando vivienda, como lo comentabas, pero esa vivienda que está llegando, pongamos ejemplos, una vivienda de $125,000, esa vivienda solo es, la gente la puede comprar con ingresos superiores a 1.450.000. Entonces, el mercado está generando vivienda, pero para un grupo económico que es la que puede financiar. Pero nos está faltando vivienda asequible. Esa vivienda asequible es la vivienda que necesitan ciertos grupos y que podrían pagar. Hay que ser claro que la gente dice, es que está aumentando la vivienda de alquiler, correcto, pero no es solo por el fenómeno generacional de los jóvenes que quieren alquilar o no quieren moverse, como decías, con toda la problemática, sino que tenemos gente que podría endeudarse y no lo está haciendo porque no está llegando al mercado esa vivienda que ocupa. Y cuando hablamos vivienda asequible, para poner otro ejemplo, una persona de 750,000 colones al mes, que es el tercer quintil, ¿ah? Esos primeros que te decía de 1.400.000 son del cuarto quintil. Del tercero, que son 750, ¿qué ocupan? Vivienda de $80,000, unos 42 millones. Esa vivienda no la encontrás en el área urbana.
la encontrás, yo siempre lo he mencionado y sin ofender, en el lado de Palmares, San Ramón. Entonces, está esa problemática. La gente podría endeudarse para comprarla, pero no la encuentra en la zona en que lo ocupa. Entonces, tenemos esa disyuntiva de la vivienda asequible y la vivienda que está llegando al mercado. Y entonces, ahí, uno de los resultados que estamos teniendo, que nuestros informes lo revelan, es una tendencia creciente a la vivienda en alquiler. Sí, bueno, y es que de $80,000, aunque sea $80,000, a tasas de interés del 6,5, 7, Ya 8. a 8, 8. Sí. ya es más los gastos legales que son un 7, un 8%, de ahí, con el avalúo y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, ahí hace complicado la cuota mensual. el concepto de vivienda asequible, para contarte, y es un tema que nosotros en el campo de la vivienda lo destacamos mucho, hace alusión a que las familias no deberían de gastar en vivienda, ya sea en alquiler o financiada, no más de un 40%. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto uno lo entiende de que los mismos bancos tratan de ayudar a la gente a poder acceder a una vivienda. Tenemos gente endeudada en niveles de 50% de ese ingreso, lo que estás comentando, de 55%. ¿Por qué? Porque esa vivienda la quieren, pero los está presionando. Entonces, nuestro problema es, estamos generando un tipo de presión, no en el precio de la vivienda, porque la vivienda llega más allá del tema de los costos al mercado a un determinado precio, sino que estamos tratando de forzar que la gente adquiera esa vivienda y entonces nos está llevando a niveles de endeudamiento que no son los más sanos. El concepto de la vivienda asequible lo que dice es que debemos generar vivienda en el cual la cuota a pagar con todos los gastos no comprometa más de un 40% de su ingreso. Y eso es lo que nos está faltando en nuestra situación. Yo creo que, vamos a ver, primero hay mucha movilidad. Correcto. Entonces, porque a veces están trabajando en, no sé, San Pedro y se van a... En Grecia, ahora que están en Grecia ahora. Y ahí no van a andar en bus todo el día, ¿verdad? Porque claro. Imagínate o en carro. Los costos también de transporte y las horas que se pierden son muy grandes, importantes. Entonces, le pareciera lo lógico siempre alquilar por ahora. Y lógicamente, los desarrolladores tienen que pensar en vivienda de cada vez más pequeña, ¿verdad? Así es. 60 metros. Menos todavía. ¿no? Menos. 52 metros. 52 metros. Sí. Ahí estás tocando otro tema que es muy importante en el desarrollo habitacional de cualquier país, y Costa Rica ya lo estamos viviendo, el problema de la movilidad. Es decir, nosotros tenemos un problema de que ya no solo se trata de generar vivienda asequible, sino que le sea facilitable para la persona que está viviendo y trabajando, y eso también tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque al final puede ser que estemos generando una vivienda más o menos que alguien pueda comprar, pero todos estos costos que estás comentando hacen que esa persona no le interese y obviamente migre hacia zonas de fuera de San José para tratar de estar más cerca del trabajo. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, zonas como Grecia, Cartago, una explosión de vivienda que en estos momentos algunas de compra, pero la compra no es de un usuario final, es la compra de vivienda de inversión. La persona que compra para alquilarla y te vas a encontrar con fenómenos como que estás indicando, que la que alquila no es una persona, son 3 jóvenes que laboran en las zonas francas alrededor de esas casas. Entonces, estamos viendo ese fenómeno, que ya que la vivienda no es tan asequible, en esos términos de que la gente pueda comprarlo, estamos viendo una fuerte demanda de inversión, gente que está llegando a comprar para estos fines. En el área urbana algo parecido está sucediendo, pero con el tema de inversiones para el Airbnb. Entonces, estás viendo muchas torres en estas zonas de Monte de Oca, Romoser, aquí mismo, Santana, Escazú, donde se están comprando, pero no es para el usuario final, sino para el sistema de alquiler de rentas cortas, que son estos Airbnb. Entonces, esa es la dinámica que tenemos, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de comprador final, sí tenemos ese hueco que nos está faltando. De hecho, te voy a mencionar algunas estadísticas de este nuevo informe del 2023 que acabamos de sacar, es que la vivienda financiada, la vivienda con préstamos, la cantidad descendió este año en cerca de 20,000 unidades. Es decir, lo que se coloca de créditos nuevos fue menos de las cancelaciones. Y entonces, ¿cuál es un punto acá que nosotros siempre recalcamos? No es que las entidades financieras no quieran financiar, o lo que te comentabas, también las tasas están altas, pero el problema es que no está llegando esa vivienda que esa persona de 750,000, para poner tu ejemplo, calcúlele el 40%, unos
280.000 o 300.000 de cuota que él puede pagar, no la encuentra en el área urbana. Y entonces estamos teniendo un problema de que el financiamiento habitacional, desde el punto de vista del sector privado, no alcanza, no llega a tener más cobertura desde el punto de vista del mercado. Ahí otra comparación. La OCDE en vivienda financiada como indicador anda en rangos del 20% del parque habitacional. Jorge, nosotros estamos ahorita en este momento apenas a un 8% del parque habitacional es vivienda financiada. Pero el problema, más allá del tema de los costos de la vivienda y las tasas de interés, es que no estamos generando esa vivienda que se puede financiar por estos grupos que tienen esa capacidad. Bueno, pero el Bambi siempre tiene los bonos de vivienda, Correcto. aunque parece que se redujo el presupuesto Correcto. este año pasado y no sé este año cómo está. Un poquito menos todavía. Ese era un bono que ayudaba y creo que hubo ese crecimiento de vivienda propia fue en gran parte del apoyo del Bambi. Así es. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la gente que no tiene esos recursos? ¿Dónde se va a ir a meter? Esa es parte de la problemática que estamos detectando y lo estás tocando muy bien. Digamos, cuando uno ve los índices de vivienda propia que tiene Costa Rica, hay que reconocer el éxito que hemos tenido con la política habitacional que tuvimos en los años 80, 90, basados en el Bambi, en el bono de la vivienda. Este bono contribuyó a esa expansión de la vivienda propia. ¿Qué está pasando? El problema fiscal y otro problema que no debe de perder de vista es el tema del costo de construcción. Hoy una vivienda que pueda ser financiada con Bambi en los últimos 3 años después de la pandemia, con todo el incremento en costos, aumentó casi un 20% más la vivienda financiable. Entonces, ¿qué está pasando desde el punto de vista de lo que es la cobertura del bono? Se nos está quedando corto para impactar a la población. Y ¿de cuántos son los bonos ahora? Ya casi ando los 12 millones. De hecho, te voy a mencionar algo que es importante que el público a veces no lo ubica. Tenemos uno de los bonos de vivienda más altos de Latinoamérica. Nuestro bono ya convertido en dólares, ya rondamos casi los $19,000. Chile, el bono para ubicar al público, y Chile anda como en $12,000. Colombia anda como en unos $10,000. Entonces, nosotros, ahí hay un tema, como diríamos, en el nivel de la economía perverso en el instrumento. Como las viviendas que llegan al mercado son altas en valor y hemos usado típicamente y tradicionalmente el subsidio del bono para ayudar a la compra, estamos forzando a que el bono suba para que esta gente pueda comprar estas viviendas. Entonces ahí tenemos un tema de un efecto precio y cantidad. Como cada vez dedicamos más bonos a comprar las viviendas que están llegando más caras, el número de bonos, como una división de no te alcanza, va a ir bajando. Entonces, uno de los elementos que uno pone sobre la mesa en todo este tema de la política habitacional es replantearnos que el bono debería persistir, hay que fortalecerlo, pero para grupos más pequeños, más selectivos, primer quintil, gente de menos de 250,000, ahí hay que ser muy, muy efectivos. Te voy a poner una de las cosas que uno podría llamar la atención. Gente del cuarto quintil, gente de 1.800.000 colones, tiene derecho casi a 3 millones de colones de bono. Gente de 1.800.000. ¿Por qué? Porque lo hemos usado para que enganche un poco la prima, para que compre estas casas de este nivel. Entonces ahí hay un tema perverso de que, si vos te fijas, si sigue aumentando el precio de la vivienda, vamos a tener que estar forzando más al bono para que le permita a esta gente comprar esas nuevas viviendas a esos precios. Y llega el momento, entonces, cuando ves el efecto del número, que no resulta, va a ir bajando. Entonces, eso plantea que tenemos que poner sobre la mesa nuevos instrumentos de la política habitacional. Tal vez aquí este tema que toca es muy importante, porque llevamos casi 35 años del mismo esquema que es el bono de la vivienda. Y yo creo que aquí en tu programa vos has tenido cualquier cantidad de políticos y hasta ministros de vivienda que hablan de la importancia del bono. Y yo por lo menos en el CENFIA, que somos un grupo de economistas y colegas que vemos en el mercado, hay que seguir defendiéndolo, pero no podemos focalizarnos a ese tipo de instrumento. Hay que abrir el marco de elementos de la política habitacional. Ejemplo, la vivienda en alquiler por parte del Estado. Y tal vez ahí hay que poner ejemplo. Por ejemplo, España, Alemania, tienen parques habitacionales del Estado.
donde hay que decir que la gente no es que alquila gratis, no, la gente le paga al Estado, pero el Estado esas viviendas las tiene forever por 30, 40 años y ahí recupera su inversión. Entonces, eso es un elemento que hay que poner sobre la mesa. Y para hacer eso, Bueno, tiene la ventaja que no hay prima. bueno, la gente entra con una Entra vivienda como si fuera alquilada. como alquilada y le garantiza algo que es importante, Y Jorge. parte lo vas amortizando. Ahí hay otro instrumento que está en el tapete, que se usa en España. Aquí nosotros lo hemos tratado de impulsar. Hay varios proyectos de Asamblea Legislativa que es, no sé si lo has escuchado, alquiler con opción de compra. La gente entra al modelo alquilando y se le define. Pero ¿qué tienen esos modelos de alquiler de vivienda del Estado que es importante para que la gente le dé el valor que se merece? La seguridad jurídica. Hoy el alquiler en nuestro medio, hay que reconocerlo, está en manos de familias, de personas, y aunque tenemos una ley de arrendamientos urbanos y suburbanos que ya es viejita, no hay formalidad en el mercado de alquiler actual, Jorge. O sea, la gente eventualmente está expuesta a ciertos elementos de discrecionalidad por parte del propietario que hoy necesitamos que esté más consolidado. Y estos modelos de la vivienda en alquiler por parte del Estado le da esa facilidad. Y te pongo el ejemplo. A la gente se le dice, usted tiene un contrato de 10 años de alquiler con nosotros y tiene la ventaja o alquila o alquiler con opción. Si la gente se alquila, tenga seguro que en el último año se va. O sea, porque, por ejemplo, en el modelo español, igual que en Alemania y en Francia, se sortea esa vivienda. Porque es tan apetecida, son viviendas en la capital. Entonces uno dice, hey, vivir en Madrid, vivir en Viena, vivir en Múnich, en una vivienda con un alquiler, te pongo el ejemplo, de 200.000 colones, ese es el equivalente que se paga en esas viviendas, no llega ni a los $400. Es un privilegio. Pero se hace con el fin de que esa familia que estuvo 10 años genere un ahorro para ir a complementar el modelo de la vivienda propia. Entonces, hay que entender que esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa. Ahí juegan un papel importante, hay que decirlo, el Estado también, que Jorge, vos que estuviste en el gobierno, ¿sabes? Los terrenos públicos que tenemos, que no han sido aprovechados. Entonces, cuando a uno le dicen... Pero no son muchos. No son muchos, pero el tema es qué tipo de estrategia hacemos con ellos. Y el INPU es el que tiene, básicamente, los terrenos. Claro. El Bambi no tiene No. terrenos. Ahí hay un tema que te puedo decir que uno tiene que ver experiencias internacionales para saber qué podemos buscar. España hizo hace casi 20 años una sociedad pública privada, se llama la CEPES, Sociedad Empresarial Pública Española del Suelo. Parecido al tema del INPU, hace un inventario de terrenos, mapea los usos y hace esquemas de alianza público-privado para que las empresas hagan uso de ese terreno. Entonces, el ejemplo, le dice, en ese terreno el Estado... Pueden expropiar. Pueden expropiar o le dice un terreno público que posea un INPU, por ejemplo. Hace una alianza con empresarios privados y le da el terreno y le dice, haga vivienda para alquiler. Y yo le doy tipo concesión, usted construye, vos sabes que ya para un constructor construir ya teniendo el suelo, le abaja el costo. Y le dice, usted tiene esta vivienda para explotarlo por 10 años. Entonces un desarrollador hace su modelo financiero, sabe que ya no paga por la tierra, se la están dando, hace su modelo de alquiler, el Estado le pone un tope, no es que va a alquilar lo que le dé la gana, el Estado dice, explótelo por 10, 12 años y a los 12 años vuelve a manos del Estado esa vivienda construida que fue explotada por ese desarrollador privado. Queda un elemento importante que siempre hemos perdido la pista y que está tomando mucho relieve en la actualidad. ¿De dónde vienen los dineros para construir estas viviendas? Porque así ha habido un tema que hay que poner en claro, Jorge, que es que los bancos no ha sido su nicho de mercado, la vivienda para alquiler. No. Entonces ahí surge un actor que no hay que perderle de vista, que son los fondos de pensiones. En el modelo internacional, para nadie es un secreto, que los fondos de pensiones, por ejemplo, internacionales de Alemania, el mismo España, invierten en fondos que alquilan vivienda. Nosotros no lo estamos haciendo. Nuestros fondos prefieren comprar títulos internacionales, que no es malo, pero esa alternativa ya debemos de valorarla muy seriamente en Costa Rica. Bueno, primero yo creo que hay que ordenar un poco la parte territorial, porque me parece que ya no hay planificación urbana como antes había.
o sea, desordenado. La ciudad creció. Muy desordenada. Primero, los centros de la ciudad desaparecieron, ¿verdad? Estoy hablando de San José, básicamente, ¿verdad? Desaparecieron, solo son comerciales y Sí, no sí, sí. son habitacionales. Reales. Y debiera haber una mezcla de comercial y habitacional para que la ciudad viva. Claro, estás tocando un punto importantísimo. Eh, para los que somos del lado oeste, los que crecimos por aquí, un día estos andaba haciendo una vuelta ahí por el lado del Paseo Colón, despoblado la calle, no había nadie, gente. Te estoy hablando a las 2 de la tarde, o sea, casi no había gente. En un Paseo Colón que anteriormente Era la avenida más importante. ¿Qué es lo que pasa mucho de esto? Hemos hecho ese tema de concentrar mucho el comercio, pero no hemos dinamizado las ciudades y ahí sí se ocupan incentivos. Pongo ejemplo también que son temas delicados. Pero tiene fuerza el INPU para hacerlo. Yo creo que tiene sí. recursos, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de esto. Los recursos vienen de los fondos de pensiones. De nuevo, son esquemas que hay que tres agentes. El INPU con los terrenos, los fondos de pensiones con el dinero y los desarrolladores poniendo precisamente estos modelos de construcción que estamos hablando a disposición del mercado. ¿Y el BAMBI y el INPU? Yo diría ahí, Jorge, buena pregunta. Yo focalizaría al BAMBI, lo que hemos hablado, en esos nichos de primero y segundo quintil, que son los más humildes, los más ahí que se concentra. Porque lo que siempre se ha hablado, y es que tal vez aquí de nuevo, y es un tema político, la política habitacional de nuestro país, que no es extraño en Latinoamérica, es que todo el mundo tenga casa propia. Eso siempre ha sido como un foco. Yeah, pero si uno alquila a largo plazo es como tener una casa propia. Ese esquema mental yo creo que es el momento en que hay que empezar a romperlo porque ya llegó el momento en que uno dice, primero, económicamente está muy caro, segundo, el Estado ya es imposible, entonces necesitamos darle opciones a las familias. Todos estos esquemas de alquiler, incluso con temas de alquiler es que como todo el mundo dice, es que yo alquilo, pierdo la plata. Sí, sí. ¿Cómo pierdo la plata? Puedes alquilar como opción de compra, como decís. Así es. Pero además, si usted construye, paga intereses al banco y son tan altos los intereses que posiblemente es más barato alquilar que meterse uno en una deuda. Exactamente. Vamos, porque además, si usted se atrasa en una deuda, se la quitan. Bueno, estás tocando un tema muy importante. Los modelos eficientes de vivienda de alquiler, que aquí tampoco lo tenemos, ve que complicado. En Costa Rica, nosotros en el CENFI lo hemos analizado, la gente a veces paga más que una cuota de crédito en el alquiler, Jorge. Claro. Eso no debería ser. Los modelos eficientes de alquiler, ¿por qué son tan interesantes? Porque debería permitir a la familia pagar una cuota de alquiler menor que el crédito para que genere el ahorro. Para que un ahorro después compras. Por eso es que el modelo de alquiler es la transición a la compra, pero un modelo de alquiler eficiente. Nosotros estamos teniendo una vivienda de alquiler en Costa Rica que no funciona económicamente para las familias, porque al final nos hemos encontrado que es más caro. En el inversionista y en el que alquila. Claro. Porque el inversionista, no sé si antes era imposible sacar a un inquilino. No, ha mejorado mucho. Vamos a ver, aquí hay elementos que hay que ver en el contexto. El tema del desahucio, que es uno de los elementos más complicados para que mucho inversionista o mucho empresario entre al mercado de alquiler, ha mejorado, hay que reconocerlo. Podría verse todavía mejor, ahí hay un balance, que vos sabes que a nivel de la Asamblea Legislativa siempre se cuida, pero no es tan problemático. Ahora, te voy a dar datos que a veces la gente no ubica. Los modelos eficientes de alquiler internacional provienen de esos esquemas constructivos que se llaman el multifamily. Edificios 100% de alquiler. Entonces tenés una torre de 100 apartamentos donde la morosidad no llega ni al 3%. O sea, entonces uno dice, puede haber gente que sea morosa, que hay que desahuciarlos, pero en esos esquemas son tan eficientes que cuando vos tenés una masa como inversionista, esa morosidad se te diluye. Entonces ese riesgo es cierto para aquel que tiene una, dos, tres casitas. Pero, por ejemplo, si buscáramos fondos de este tipo, fondos de pensiones que actúan como inversionistas, el riesgo para ellos es relativamente bajo. Hay que ver, perdón, la legislación de los fondos, a ver si les permite, porque tenés que tener el producto terminado para que ellos entren, ¿verdad? Bueno, te va a contar algo. Y ahí es donde, entonces, ¿quién pone la plata para...? Bueno, te va a contar algo que se acaba de decir, es muy importante, Jorge. Acaba de pasar una modificación
al reglamento de las inversiones de los fondos de pensiones de Costa Rica que permiten que entren en etapa de desarrollo. Lo que se está permitiendo para que entren a financiar proyectos como este que estamos hablando es que tengan el estudio de factibilidad y tengan los permisos de construcción. Eso se acaba de modificar en este 2024. Pero eso es reciente. Súper reciente. Entonces, eso está abriendo la puerta también a otro tema que se va a venir y creo que ahí no hay que perderle la pista, va a ser muy importante. Los fondos de pensiones están pasando en la parte de los fondos del segundo nivel, no del IBM, sino los fondos complementarios, al modelo generacional, que es el modelo de que hoy tenemos todo el fondo, el ROC, en una sola olla de inversiones. Lo que viene en fondos generacionales es que va a haber grupos por edad al cual se le haga un portafolio de inversión separado a la gente que ya está por pensionarse. Entonces, ¿qué significa eso? Que si pensáramos en la gente más joven, que sería un cajón donde hay que manejar una estrategia de inversión, a esa gente que le faltan 30 años para pensionarse, es el nicho ideal donde los fondos de pensiones podrían comprar a través de otros vehículos, fideicomisos inmobiliarios privados o fondos de inversión de desarrollo inmobiliario, participar en vivienda. Eso es algo que no hay que perder de vista. Este cambio en el modelo de vivienda de pensión generacional que viene, que son esos compartimientos, va a permitir que los fondos tengan esa apertura de inversión que ahorita les da un poco de temor porque todo había que recuperarlo a muy corto plazo. De hecho, hablaba hace unos días con uno de los asistentes de doña Rocío Aguilar en pensiones y me da un dato que todavía sorprende. No llegamos en el plazo, los fondos de pensiones, Jorge, ni a los 10 años de plazo en maduración de las inversiones. Cuando los fondos de pensiones están hechos para largo plazo. Para largo plazo. Entonces, el tema de inversión en vivienda y vivienda de alquiler hay que verlo como un elemento que puede ser muy interesante porque ayuda al fondo de pensiones generando esos elementos de rentabilidad que ellos andan buscando en largo plazo al tiempo que fomentan esa solución en el medio habitacional costarricense. Decís que ya cambiaron la ley. Sí, acaba de aprobarse. ¿La ley o el reglamento? El reglamento, que es el punto de partida. Y ahí lo que hace falta es empezar a hacer algún tipo de asociación, de nuevo público-privado, de que ya empecemos a poner esos productos en la calle. Yo sí veo interesante, un desarrollador que tenga asegurado ya un nicho de mercado, claro. Digamos, y el fondo va a estar ahí detrás de él. Yo creo que ya eso se va a venir, Jorge. Tal vez aquí es importante, y de nuevo, todos son como lo que vos comentaste, Liz, son como temas generacionales. Nuestro desarrollador habitacional, vos que estuviste mucho en el medio empresarial, es el tema de construir para vender. Sí. Tenías el terreno, pedías el préstamo, vendías y te ibas a buscar otro terreno. La situación actual que estamos comentando no da para ese modelo tan extensivo, salvo en ciertos niveles de ingreso económico que obviamente lo compran para uso o para inversión. Entonces, ahora estos grupos pequeños, ¿qué nos queda? Estos grupos más bajos, este tipo de solución. Y ahí yo creo que ya ellos tienen que ver ese grupo como una masa. Cuando es una masa importante, y ahí bajas costos, ¿no? Totalmente. Los modelos internacionales de multifamily, para usarlos como referencia, son modelos muy eficientes porque permiten que la renta de las familias que vayan a pagar en esos esquemas sea más bajo que normal. O sea, ¿qué es lo que se busca con esos edificios que vos estás comentando precisamente? Que todo lo que es seguridad, agua, luz, esté tan controlado que el costo medio de tener esa vivienda en alquiler para el dueño se diluya. Y la vigilancia. Todo eso es muy eficiente. Y los amenities que le llaman. Sí, ahí te voy a decir algo que también es importante entender. Alguien nos puede decir... Y la localización. Eso te iba a decir. Ahí hay dos elementos que también son claves. Alguna gente reclama que dice, es que la vivienda, por ejemplo, de estas torres es muy cara. Correcto. Uno podría reconocer que son montos de $1,000, $1,200. Lo que necesitamos es esa vivienda de alquiler, como acabas de comentar, bien localizado a un precio que nos permita precisamente que sea más asequible. Hablemos de $700 para abajo, 800. Y eso, ¿qué requiere? Precisamente ese balance de que el fondo que vaya a financiar vea eso como una inversión de largo plazo. La rentabilidad proveniente de alquiler más la rentabilidad cuando venda el edificio a un tercero dentro de 10 o 15 años, que es como se estructura financieramente en Estados Unidos y en Europa. Bueno, yo creo que muy interesante. Nos vamos a ver dentro de un par de meses sí, claro, para comentar esto. Sí, sí.
los desarrolladores no conocen esta oportunidad, ponerle así. Yo creo, y es una muy buena pregunta también, Jorge, creo que los grandes desarrolladores que tenemos en el país sí conocen y yo creo que ya están empezando a hacer esas dos líneas de estrategia inmobiliaria. Sus negocios de venta, que los van a continuar porque todavía hay mercado para ese nivel, y van a empezar a tener esas líneas de alquiler. Yo te puedo decir que yo tengo muy buena relación con los señores de la Cámara de la Construcción y creo que hay mucha apertura para esto. Y también es un tema que ya el mercado te está llevando. Es decir, cuando vos ves que la velocidad de ventas, y nosotros aquí en el CENFI tenemos la unidad privada de negocios, que es la que hace estudios de mercado y todo esto, te cuento, de nosotros vemos que las velocidades de ventas han decrecido. En 2012, 2014, un proyecto vendía por mes 4 o 5 unidades. Hoy, cuando mucho, 1 o 2. Entonces, un desarrollador tiene que tener esos ciclos muy medidos y saber que al rato puede tener de su construcción un parque para vivienda en venta y otro dejarse la vivienda en alquiler. Entonces, la situación como que todo se está juntando desde el punto de vista de mercado. Y también te permite compactar más, subir alturas, hacer cosas. Ahí hay un tema que también tocaste vos muy importante y que yo creo que no hay que perder de vista, el papel de las municipalidades en toda esta tendencia que se viene. O sea, necesitamos un poco más de apertura para entender que el tema de la vivienda en altura es el futuro. O sea, vamos a ver, te va a poner ejemplos que uno a veces, sin decir nombres, municipalidades que te dicen que autorizan un proyecto en un lote de 300 metros y la casa que vas a construir es de 100. Entonces, te imaginas la relación de costo donde un terreno empieza a pesar muy fuertemente en el costo de la vivienda final. Entonces, uno aprecia mucho toda la estética, pero llega a ser un momento de conveniencia. Entonces, yo creo que las municipalidades tienen que tener un punto de reflexión donde digan, ya llegó el momento de sentir que tenemos que ver esto. Incluso nosotros en el país, yo siempre lo vengo diciendo en algunos foros, somos víctimas de nuestros propios éxitos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los años 90, yo que estuve en el Banco Hipotecario de Vivienda en aquella época, todos estos desarrollos que tenemos hoy, Lomas del Río, Los Guidos, Desamparados, La Carpio y PIS, son proyectos desarrollados con bono social, pero en horizontal. Vos vas a un Chile, todo es en altura. Sí, Colombia ha hecho, el país que más alquila en Latinoamérica es Colombia. La tasa de alquiler en Colombia ronda el 50%. Claro, una población 10 veces mayor que la nuestra. Pero el punto, ¿cuál es? No, pero es que esquemas que le faciliten a la gente vivir donde trabaja. Sí, sí. Y aparte de eso, las parejas jóvenes, digamos, y tienen que tener movilidad. Correcto. Y tienen que tener facilidades y tienen que tener un costo muy asequible. Muy accesible. Así es. Sí, vamos a ver, los elementos se están gustando. El tema generacional de estos grupos, el tema económico, que ya uno dice, bueno, si usted quiere vivir en la ciudad, y yo creo que puedes consultarlo con cualquier desarrollador, vivir aquí en el área metropolitana no es posible para ningún desarrollador poner una vivienda de no menos de $120,000 para arriba. Es imposible por debajo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Estos grupos que podrían pagar esa vivienda no lo pueden pagar. Entonces, ¿a qué optan? Al alquiler. Entonces, se están dando circunstancias que dicen que esta gente que eventualmente podría endeudarse a no encontrar este tipo de vivienda asequible, que es la que necesitan y pueden pagar, van a tener que optar necesariamente por el alquiler. Entonces, todo se está juntando. ¿Qué nos falta todavía por ahí un poco? El tema también público de que el Estado de incentivos a estos modelos. Incentivos fiscales, por ejemplo, para que un desarrollador empresarial vea la vivienda en alquiler como un buen negocio. A eso se le junta el tema de que pueda tener financiamiento a través de fondos de pensiones o líneas de crédito preferencial por parte de los bancos del sistema financiero. Entonces, ahí sí se ocupan, nos falta amarrar algunos elementos, pero creo que las condiciones del medio, el entorno actual, como nunca antes, están listos para generar un modelo habitacional más allá del que hemos tenido sentado en la vivienda propia. O sea, ya ese modelo ahí se va a quedar, va a continuar, pero creo que vienen de camino fuerzas que te llevan más a otros modelos de vivienda. Bueno, muchas gracias. No, Jorge, vamos a volver a hablar. Un gusto aquí estar como invitado tuyo y un gusto volver a verte, de verdad. Gracias.